Un estado de excepción que lleva 3 años, ya no es excepción lo que se está viviendo acá. José Uno Antonio, no puede vivir en cortar. paz si es que vive en estado de excepción. Necesitamos que corte la el violencia micrófono, por no favor. ha bajado. Oye, mira, vamos a hacer algo. Este lugar, la Araucanía, que todos queremos tanto, es un lugar donde deberíamos poder hablar adecuadamente. Todos te queremos escuchar, José Antonio. Y usted no puede hablar porque estamos en este momento por respeto al resto. Esto no es democracia, no de esa manera. Es hora de avanzar sobre los responsables. Es hora también de recuperar la paz. Porque ¿de qué me sirve a mí ofrecerles a ustedes el fin de las contribuciones agrícolas si no van a tener control sobre sus campos en algún momento? ¿De qué les sirve a ustedes que yo les asegure crecimiento económico si mañana puede llegar a alguien y plantar una bandera que no es la nuestra, que no es la de todos, y hacer imposible que ustedes puedan explotar sus predios? Nosotros no ofrecemos nada nuevo. Ofrecemos solamente el imperio de la ley para la Araucanía, para Cerro Chuño en Arica, para todo Chile. Y hay de aquel que se ponga en nuestro camino. Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo análisis político. Hoy les traigo un episodio que ha dado mucho de qué hablar, y no precisamente por las propuestas. Se trata de un momento bochornoso protagonizado nada menos que por el candidato presidencial José Antonio Kast. En un reciente debate, al que también asistieron Johannes Kaiser y Jaime Mulet, quienes presentaron sus respectivas propuestas de gobierno, todo parecía marchar con normalidad, hasta que le llegó el turno de hablar a Kast. Lo que ocurrió después dejó a más de uno incómodo. Kast no respetó el tiempo asignado para su intervención y, pese a los reiterados intentos de la periodista moderadora por hacerle entender que su tiempo había terminado, él simplemente continuó hablando, sin pausa ni intención de detenerse. La tensión fue escalando hasta el punto en que incluso el público intervino, generando un momento incómodo y caótico que rompió completamente la dinámica del debate. ¿Qué llevó a Kast a actuar así? ¿Fue un descuido, una estrategia o una falta de respeto deliberada? Veamos juntos este polémico episodio. Y al final, como siempre, los invito a dejar su opinión en los comentarios. Empecemos. Una entrevista que tiene tiempos, ustedes tienen ahí el tiempómetro con el que van a tener claro que les toca cortar. Van a tener la oportunidad de contestar, de hacer una réplica a lo que yo les pueda eventualmente contrapreguntar en 1 minuto, y vamos a ir de acuerdo al sorteo que se dio antes de comenzar este debate en el orden José Antonio primero, Johannes segundo, y Jaime tercero, y vamos a partir con la primera etapa de este encuentro en el momento en que cada uno de ustedes tiene 3 minutos para plantear sus ideas generales a esta audiencia y la audiencia nacional que nos está siguiendo a través de CNN Chile. Así que, tu turno. Estimados directores de Corp Araucanía, estimadas autoridades, muy buenos días a todos los presentes, gracias por la invitación. Un saludo especial al diputado Schubert y a nuestra secretaria general Ruth Hurtado, que son parte de este gran equipo republicano que nos representa y son aquí locales. Para mí, Enela no es una cosa más, un acto más en la agenda. Para mí, Enela es un deber, un compromiso profundo. Porque mirar a Chile desde la Araucanía es mirar a todas aquellas personas que están en otras ciudades, hoy día algunos de ellos en Santiago, que prefieren ignorar lo que ocurre en regiones. Ignoran el abandono, ignoran ese olvido permanente y siguen su vida. Y mirar Chile desde la Araucanía también es importante porque si no se hacen las cosas bien, Chile puede tener las mismas dificultades que hoy tienen ustedes. Es como mirar desde el futuro hacia atrás lo que está ocurriendo hoy día acá, lo que puede llegar a ocurrir en el resto del país. Y eso en la medida que no se hagan las cosas bien. Y hacer las cosas bien
Es básicamente recuperar el orden, seguridad, el progreso económico, y eso lleva a la libertad. Y permítanme recordar que estuve aquí en este mismo escenario el año 2017. Y en ese entonces, una de las propuestas más llamativas que hice fue que se instaurara el estado de emergencia. En ese tiempo, algunos dijeron que era un exagerado. Algunos se rieron y otros prefirieron seguir con sus rutinas del día a día. Sobre todo los que estaban en las ciudades, porque el campo, lo rural, estaba bastante lejos. Y ese día, hace 8 años, al igual que hoy, no estaban todos los candidatos. Habíamos 3, Marco Enrico Minami, Carolina Goich y el que habla. Eso también dice algo, y por eso decía que este no es un punto más en la agenda, es un compromiso profundo, donde uno se vuelve a comprometer con la Araucanía. Y al igual que en ese entonces, se hablaba de terrorismo. Es lo mismo que hoy, 8 años después, seguimos hablando. Hoy día voy bien en las encuestas, en el aplausómetro estamos igual, pero en la encuesta voy bien. En esa época iba último y no he cambiado. Tengo el mismo compromiso, porque en lo esencial, en lo de fondo, no podemos cambiar nuestra mirada hacia una región que es azotada y asolada por la violencia. Sigo hablando igual que antes y otros hoy día respaldan muchas de las medidas que yo planteé en ese tiempo. Para mí eso es inaceptable, porque uno sabía lo que iba a pasar. Tiempo. Y en esa ocasión, como no vienen los otros 3, me voy a tomar una pequeña licencia. Vamos a partir mal con la licencia. Porque, no, lo que pasa es que es importante. Yo estoy un poquito, hablando un poquito más pausado, pero este es el momento en que nosotros 3 que decidimos venir, tenemos algo que decir. Pero va a tener la oportunidad de contestar todas estas preguntas. Y lo voy a decir, sí sé que voy a tener la oportunidad. Y creo que todos están interesados en el futuro de Chile. Y alguno de nosotros 3 puede llegar a ser presidente de la República. Y por lo tanto es más importante lo que nosotros podemos decir aquí que algunas de las interpelaciones que nos hagamos entre nosotros, porque esta es nuestra posición frente a la región. El año 2017 dije que si había una zona abandonada en Chile, era la Araucanía. Y hoy día no ha cambiado, sigue igual de abandonado. Sigue siendo la región más descuidada. Han pasado gobiernos, han pasado ministerios, han pasado comisiones, mesas de diálogo y muchas promesas, y no ha cambiado nada. Y lo más doloroso es lo que no ha pasado, porque no ha pasado la violencia, no ha pasado el miedo y no ha pasado el abandono. Lo que hoy vive la Araucanía no es un problema intercultural o un problema de deuda histórica. José Lo que Antonio vive está la Araucanía pasadísimo en el es tiempo. Terrorismo. Y eso hay que decirlo fuerte y claro, terrorismo. Y con terrorismo sangriento, cobarde, financiado, armado y organizado, con redes logísticas, con respaldo político, con silencio mediático y con impunidad judicial, no se puede. Y ante ese terrorismo, el Estado chileno ha decidido rendirse. Han optado por convivir con el miedo, por administrar la derrota, por normalizar lo inaceptable. Y seamos honestos, si hoy la Araucanía está militarizada, no es que estemos avanzando. Nos hablan de cifras, nos hablan de mejoras, de menos delitos, de menos robo. Terrorismo sigue estando presente. ¿Y cómo lo mantienen hoy día? La seguridad es con un estado de excepción. Un estado de excepción que lleva 3 años. Ya no es excepción lo que se está viviendo acá. José Uno Antonio, no puede vivir en cortar. paz si es que vive en estado de excepción. Es que esto es una excepción. Y yo te voy a pedir, Paloma, que por favor... Lo que pasa es que no tiene que ver conmigo, son las reglas que son parejas para todos. Y espero que los otros parlamentarios, los 2 parlamentarios puedan tener el mismo tiempo de explayarse. Claro, pero es que las reglas las pone la organización. Esta oportunidad no la tenemos siempre. Necesitamos que corten el micrófono, por favor. La violencia no ha bajado. La violencia no ha bajado. Hablan de diálogo, pero los terroristas no dialogan. Los terroristas usan las causas. Oye, mira, vamos a hacer algo. Este lugar, la Araucanía, que todos queremos tanto, es un lugar donde deberíamos poder hablar adecuadamente. Todos te queremos escuchar, José Antonio. Y usted no puede hablar porque estamos en este momento por respeto al resto. Esto no es democracia, no de esa manera. Se está imponiendo. No, vamos a respetar algunas cosas. Las reglas las puso la organización. Entonces, todos vinimos acá, incluyéndome, con esas reglas. Las vamos a cumplir por respeto al resto
y vamos a tener muchas oportunidades de hablar de temas importantes. Entonces, no hagamos esto para partir, porque ¿para qué? Le ponemos mal tono a algo que tiene una gran oportunidad de ser un diálogo y una conversación. Hagámoslo de buena manera, si no cuesta nada. Pero si vas a tener 3 al final, 2 y un montón de respuestas, ¿para qué insistir? Sigamos en el proceso. Seamos respetuosos. No lo está haciendo, José Antonio. Hagámoslo bien, por favor. Es que no soy yo la que da el tiempo, es Diego. No es ni mi culpa. Pucha, qué lástima. Diego, que representa a la organización, le da 1 minuto más. Eso quiere decir que estos candidatos van a tener 5 minutos, porque él se tomó 1 minuto más 1 minuto adicional, solo para que quede en constancia. Yo no vengo aquí a decir lo políticamente correcto y lamento este incidente, pero era importante decir las cosas. Aquí no se han agotado todos los medios para recuperar la paz, lo que se agotó es el coraje. No se puede, no es que no se pueda, no se quiere. Y no es que falten herramientas, lo que falta es carácter. Y eso es lo que vamos a poner nosotros sobre la mesa, carácter, para enfrentar la situación que hoy día vive la Araucanía. Yo no vengo a Enela a conseguir votos, no vengo aquí a pedir los votos. Vengo porque tengo un compromiso real con los agricultores, con las víctimas, con los niños, con los carabineros, que arriesgan todos los días su vida por defender el Estado de Derecho. Ellos que sostienen la región, junto con las personas que trabajan, que piensan en el futuro en paz. Y nosotros les vamos a decir que sí vamos a recuperar la Araucanía, y no con parches. Lo vamos a hacer con decisión, con verdad y con justicia. Vamos a recuperar el Estado, vamos a recuperar la ley y vamos a restaurar la esperanza. Y vamos a hacer un pacto simple, muy simple con la ciudadanía, pero muy profundo. En Chile no manda el miedo, y se lo digo fuerte y claro, en Chile no manda el miedo, en Chile manda la ley. Tiempo. Y eso es lo que vamos a aplicar. Muchas gracias por el minuto adicional. Gracias. Ya, vamos a, de acuerdo a lo que ocurrió, nos vamos a adaptar, porque estamos en tiempos de liderazgo adaptativo, y efectivamente ahora es el turno de Johannes Kaiser, que tiene 5 minutos para poder hablar. Muchas gracias. A ver, en primer lugar decir lo siguiente, a mí me encanta jugar de local. Yo aquí veo muchas caras que conozco de toda mi vida. Hay parte, está mi familia parcialmente presente. Nosotros hemos vivido mucho lo que ustedes han vivido, los agricultores, que vieron cómo sus mercados se desplomaban en el último tiempo, en los últimos 20 años, 25 años. Vivimos cómo tuvimos que cerrar lecherías, vivimos cómo tuvimos que pasar de lo agrícola a lo forestal, porque resulta que, bueno, el mercado agrícola no daba para seguir operando como lo hacíamos tradicionalmente. Y vimos cómo la ley se empezaba a ignorar en nuestro país, pero especialmente en la Araucanía. Quiero decir una cosa, si nosotros queremos hacer cumplir la ley, tenemos que cumplir la ley. Eso significa que cuando nosotros aceptamos asistir a un evento como este y aceptamos las reglas, tenemos que cumplir con las reglas. Uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es que su clase dirigente cree que puede cambiar las reglas cada vez que le conviene, de tal manera de poder avanzar con sus propias agendas, por justas que éstas sean. Lo hemos visto a través de la justicia, con el trato especial que le dan a algunos y con las consideraciones increíbles que le dan a otros, especialmente a aquellos que defienden la delincuencia, que defienden a la violencia, para avanzar sus posiciones políticas e ir liquidando y destruyendo nuestras libertades y nuestros derechos fundamentales. Lo hemos visto. Y hemos visto cómo nuestra clase dirigente durante 30 años ha sido cómplice silencioso de aquellos que iban horadando y destruyendo nuestra sociedad desde adentro. ¿Por qué? Porque no queremos incomodar, porque no queremos molestar, porque al final ir al conflicto es siempre algo desagradable, nos obliga a salir de nuestra zona de confort, nos obliga a reconocer que tenemos un deber y que ese deber es un deber individual. Hay que hacer. ¿Cuántas veces han escuchado eso? Tenemos que hacer. Alguien tiene. Bueno, estamos en este momento en una Araucanía
que yo conocí distinta, que la conocí pacífica, y que en este momento sigue estando asolada por grupos violentistas y terroristas, que tienen respaldo internacional. El Estado de Chile nunca se ha metido con las organizaciones internacionales que financian y respaldan al terrorismo en nuestro país. Nunca. Que tiene respaldo local en las universidades, en las cátedras, en la prensa. Y nunca hemos ido también por los autores morales de los atentados que estamos sufriendo y que sufre nuestra gente, no solamente en esta región, sino que también más al norte y ahora más al sur. Nunca nos hemos hecho cargo de perseguir las responsabilidades políticas que corresponden. Yo me acuerdo todavía la esperanza con la cual yo recepcioné la denuncia que hizo el senador Espina y el senador Piñera en su momento respecto de los correos electrónicos entre la FARC y el Partido Comunista de Chile. Seguí el trabajo que hizo el fiscal Ljubetich para tratar de hacer valer las responsabilidades que correspondían. Y la Corte Suprema, en una resolución absolutamente increíble, declaró que todos esos correos que demostraban cómo el Partido Comunista había mandado a su gente a entrenarse con la FARC para después cometer delitos y atentados en esta región, como toda esa prueba era declarada inadmisible. Y no se hacía nada. Y nuestro sistema político no hizo nada tampoco al respecto. Callamos, por miedo. Es hora de dejar de callar, damas y caballeros. Es hora de dejar de callar. Es hora de avanzar sobre los responsables. Es hora también de recuperar la paz. Porque ¿de qué me sirve a mí ofrecerles a ustedes el fin de las contribuciones agrícolas si no van a tener control sobre sus campos en algún momento? Y van a tener, ¿de qué les sirve a ustedes que yo les asegure crecimiento económico si mañana puede llegar a alguien y plantar una bandera que no es la nuestra, que no es la de todos, y hacer imposible que ustedes puedan explotar sus predios o que les puedan atacar sus casas? ¿De qué sirve que nosotros hagamos cualquier cosa o avancemos en cualquier materia si no avanzamos primero en recuperar la seguridad de nuestro país, la seguridad de esta región? El imperio de la ley, damas y caballeros. El imperio de la ley. Eso es lo que hace la diferencia entre un país civilizado y un país sometido a la barbarie. Nosotros no ofrecemos nada nuevo. Ofrecemos solamente el imperio de la ley para la Araucanía, para Cerro Chuño en Arica, para todo Chile. Y hay de aquel que se ponga en nuestro camino. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Escuchábamos recién la intervención de Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario y es el turno de Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Agradezco mucho a Enela la invitación que me hiciera a este importante encuentro que ya lleva más de 20 años. Agradezco mucho a su presidenta, agradezco mucho a las autoridades que están presentes. Saludo a los señores empresarios, empresarias, a los señores senadores que he visto, parlamentarios, diputados, al presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, bueno, a mis colegas candidatos hoy día aquí presentes, ambos, a José y a Johannes. La verdad es que estos 3 minutos que se transformaron en 5, yo creo que lo importante y lo que yo puedo comunicar hoy día como regionalista verde en este encuentro es que yo creo que todos queremos la paz. Todos queremos la paz. Y entendemos que aquí en la Araucanía y en la macrozona sur tenemos un problema y un desafío mayor que en el resto del país. Además de los problemas sociales, además de los problemas que enfrentan las regiones, además de los problemas de pobreza, además de los problemas de falta de productividad, además de una serie de problemas que están desde Arica a Magallanes, aquí tenemos un problema y un desafío adicional. ¿Qué es lo que es la paz, me pregunto yo? Tenemos que saber qué entendemos por paz primero. Yo por lo menos creo que la paz es la tranquilidad en el orden, siguiendo a la vieja escuela. La tranquilidad en el orden. Para que haya paz tiene que haber orden. ¿Y qué es lo que es el orden? El orden es la recta disposición de las cosas a su fin. Tiene que haber una región ordenada, con las cosas que tienen que estar en su propio lugar para, obviamente, entender el fin.
la paz es la tranquilidad en el orden. ¿Por qué no hemos logrado la paz? ¿Se están haciendo esfuerzos o no se están haciendo esfuerzos? Yo creo que se están haciendo esfuerzos importantes. Y yo destaco eso. Y yo creo que aquí cuesta apuntar con el dedo a uno u otro quién es más responsable o menos responsable. Entiendo que eso no es baladí, pero tenemos que hacer el esfuerzo. Y el esfuerzo lo tenemos que hacer todos, los que viven acá y los que no vivimos acá, y que tenemos responsabilidades de Estado. En mi caso, además, aspiro a ganar una primaria para ser presidente de la República, igual como están mis colegas candidatos acá presentes. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Y yo creo que, y valoro a propósito de esta introducción, porque creo que es muy importante el esfuerzo que se ha hecho en la Comisión de Paz y Entendimiento. Que entiendo que hay diferentes posturas, que entiendo que tiene que haber una consulta indígena, que es muy importante, por cierto. Lo primero, de acuerdo a las disposiciones del Convenio 169, que está vigente en nuestro país, guste o no guste. Pero veo ahí un esfuerzo inteligente. Veo un esfuerzo de personas como Alfredo Moreno, que fue ministro del presidente Piñera, un gran ministro de Obras Públicas, lo conocí muy bien ahí, un gran ministro de Relaciones Exteriores, que hizo un esfuerzo genuino, en Francisco Buenchumilla, en Millabur, en la diputada Nullado, en la senadora Aravena, que incluso renunció a su partido, ¿cierto?, por llegar a un entendimiento. Creo que hay un esfuerzo importante que está partiendo, entiendo ese esfuerzo como un inicio. En segundo lugar, y para no abusar del tiempo, creo que tenemos un gran desafío en el país. Y las regiones, obviamente, como regionalistas, son un punto esencial de partida, diría yo, no de término. Tenemos que regionalizar Chile. Tenemos que distribuir ese poder que se concentra en Santiago, en la configuración de ese Estado. A veces unos ministerios tremendos, llenos de funcionarios, hay que redistribuirlos por todo el país. Acá se necesita la presencia de esos profesionales, de los distintos ministerios, más que andar cortando ministerios, yo los distribuiría en el país, de acuerdo a las necesidades que tenga cada país. Aquí un gran Ministerio de Desarrollo Social, o una Seremía de Desarrollo Social muy fuerte, o de Agricultura muy fuerte. A lo mejor el norte minería, ir estructurando y llevando, ¿cierto?, esa forma de acuerdo a las necesidades y capacidades de cada región. O falta de capacidades, porque hay regiones que también tienen falta de muchas capacidades y hay que potenciarlas. Eso es lo que queremos, en democracia, con libertad, para que los empresarios puedan obviamente trabajar. Tenemos que hacer esfuerzos gigantes, creo yo, de entendimiento primero en todo Chile para poder avanzar. Yo creo, y con esto termino, que en Chile nadie sobra. En Chile nadie sobra, en Chile existe la posibilidad, si somos capaces de entender el momento político que tenemos hoy día, de reencontrarnos, de entender que hay dos procesos constituyentes que fracasaron y que el pueblo nos dio un mandato de encontrarnos o reencontrarnos, de buscar eso que el cardenal Raúl Silva Enrique, a quien yo sigo y lo leo, decía: el alma de Chile, que en algún momento se extravió. Yo estoy haciendo ese esfuerzo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, partimos con una primera mirada general y vamos a aprovechar que todos ustedes plantean el gran asunto de la seguridad que ha sido tan protagonista durante esta mañana para poder conocer un poco más en detalle sus posturas si es que ustedes son los próximos presidentes de Chile, el próximo presidente de Chile. Y quisiera partir justamente con usted, José Antonio, respecto de... hace unos días el almirante Juan Andrés de la Maza planteaba que Chile no puede vivir en estado, o sea, la Araucanía no puede vivir en estado constitucional de emergencia, que esto no es razonable, no se pueden pasar 4 años. Frente a eso, la candidata Toá dijo que se estaba un poco saliendo de sus atribuciones haciendo este comentario, le pidió que no lo hiciera porque no le correspondía. Usted propuso hace años, como usted mismo nos recordó, que este estado se activara. ¿Sería partidario de mantenerlo durante su gobierno? No puede ser permanente, porque la misma palabra lo dice, es excepción. Cuando llevamos 3 años de estado de excepción, con personas que decían que iban a dialogar, y la ministra que vino a dialogar fue expulsada, no pudo entrar a la comunidad de Mocoicuy, y ahora hace poco supimos que el señor que está a cargo, un señor Keipul, dice: yo no la dejé entrar, eso es inaceptable. Y cuando se llegó al acuerdo de paz, dice: esto es sin llorar. Y al día siguiente se quemaron algunas máquinas. ¿Y ayer dónde estaba?
presentando un recurso en la Corte de Apelaciones para que no se lleve adelante el proceso de paz. Por lo tanto, lo que se necesita aquí es orden, ley, Estado. La ley tiene que llegar, los carabineros tienen que poder entrar a cualquier parte, el Estado tiene que poder entrar a cualquier parte. Y eso no necesita un estado de excepción, eso necesita carácter y decisión. Y eso lo tengo. Perfecto. Dime tú. Le extiendo la misma pregunta a usted, Johannes. En primer lugar, hacernos cargo que tenemos fuentes de lo que es este conflicto que han sido generados desde el propio Ejecutivo, desde la propia clase política. La ley indígena genera violencia. El convenio 169 genera violencia. El indigenismo, impulsado desde el Estado, lo que genera es una fractura social. Nosotros podemos responder militar y policialmente a muchos de los problemas que estamos enfrentando y los podemos solucionar, efectivamente, como lo dice José Antonio, con voluntad. Pero también nos tenemos que hacer cargo de las causas últimas del conflicto, que son que hay gente que se está beneficiando del mismo. Se está beneficiando de manera financiera y se está beneficiando también de manera política. Y eso tiene que terminar. Si nosotros somos capaces de cortar las fuentes de financiamiento, en vez de reforzarlas con 4.000 millones de dólares más para adquisiciones, ¿ya? Si somos capaces de hacernos cargo también de lo que es el relato respecto de cuál es de la convivencia, colonización, de lo que ha sido la pacificación de la Araucanía, en ese caso vamos a efectivamente generar la paz de base que necesita esta región para, bueno, volver a ser lo que fue. Pero no me queda claro, ¿lo mantendría o lo...? No, el estado de excepción, si yo tengo que pasar a ser un estado de excepción, serían estados de sitio acotados en los lugares donde tenemos que ir a perseguir a los grupos armados. El estado de excepción generalizado significa tratar de defenderlo todo. Eso es imposible. Tenemos que ir agresivamente a buscar a los grupos y desactivarlos y eliminarlos. Gracias. Jaime, ¿usted mantendría el estado de excepción constitucional? Sí, yo creo que el estado de excepción constitucional durante los últimos años ha permitido bajar significativamente la cantidad de actos de violencia. He visto estadísticas oficiales que son bastante decidoras en ese sentido. Se habla de un 70% menos. Creo que es un camino que se debe seguir usando, pero esto debe ser complementado evidentemente con el otro camino. Yo abundaría e insistiría en los pasos siguientes que hay que dar con la Comisión de Paz y Entendimiento, que es un inicio, que es una presentación. Creo que es un buen camino para seguir. Y creo que no podemos olvidar los problemas de fondo también de orden social, de orden político, de orden institucional, que con la Comisión de Paz y Entendimiento, si es que obviamente se respalda y tiene el respaldo en el Parlamento y tiene el respaldo en el propio pueblo mapuche, en la consulta que se debe hacer, podemos avanzar. Yo en eso pongo la esperanza, pongo la fe. Creo que es un camino que está dando luces y obviamente todavía no llegamos al final, pero estamos partiendo positivamente. Vamos a avanzar a ese tema pronto, pero quisiera mantenerme en el ámbito de la seguridad, porque de hecho estas cifras que estaba citando usted son cifras muy recientes que comentó el ministro Elizalde en una audiencia y plantean que a la misma fecha, si contamos el periodo entre 2021, que es el año más violento, y ahora, a la misma fecha, habría una baja del 78% de los delitos de violencia. Pero dice que eso no solo se debe al estado de excepción, sino también a otro tipo de medidas que se han levantado para mirar el problema de la paz de una manera más integral. Y por eso quería preguntarle, José Antonio, si es que su medida principal sería finalmente a través de las policías o si tiene también otra visión respecto de qué se necesita para tener paz en esta región. Primero hay que cumplir las promesas incumplidas, porque aquí hablamos de este acuerdo que se nos plantea y se abren nuevas promesas. Pero ¿dónde están las promesas que se le han hecho a algunas comunidades en tiempos anteriores? ¿Tales como cuáles? Los que estaban de comunidades alrededor del aeropuerto. Les dijeron, oiga, nosotros vamos a mejorar los caminos, vamos a mejorar la infraestructura del agua potable. Hoy día todavía hay 13.000 familias en la Araucanía que reciben agua con camiones de aljibe. 50.000 personas más o menos. Eso es inaceptable. Hay personas que no tienen una conectividad adecuada, tanto terrestre como digital. ¿Dónde está el Estado? Y el Estado no va a estar si hay personas como el señor Keipool que no dejan entrar al Estado, no dejan entrar a los profesores, no dejan entrar al censo, no dejan entrar a nadie. Y eso no se hace solamente con fuerza, se hace con inteligencia y se hace con un Estado fuerte en lo social. Este es un Estado pequeño, eficiente, austero,
y fuerte en el brazo social para ayudar a los más desposeídos. Johannes, quisiera hacerle la misma pregunta a usted. ¿Cuál sería la visión como más integral con la cual podría abordar el asunto de la seguridad? Recién José Antonio plantea la necesidad, la presencia mayor del Estado dentro de la región y también la necesidad de más infraestructura que permita acceso. Mire, el tema de la seguridad tiene que ver con inteligencia, tiene que ver con las policías, tiene que ver con nuestra capacidad de reacción, de respuesta, también nuestra capacidad de articular un discurso internacional que sé que la fuente de financiamiento y respaldo ideológico, por ejemplo, que vienen desde Europa. Eso es, la verdad es que no hay mayor debate en esa materia. El debate se produce en torno a cuál es la voluntad política de cerrar este capítulo. Yo le voy a decir una cosa. Mientras nosotros tratemos a los mapuches como gente distinta, limitada en sus capacidades, vamos a seguir manteniendo un quiebre dentro de nuestra sociedad. El mapuche es dueño de lo suyo y debiese poder disponer de lo suyo como cualquier otro ciudadano. No puede ser que los tengamos como relativamente incapaces, sometidos entonces a la discrecionalidad del Estado, que los obliga. Nosotros no viviríamos en granjas colectivas y sin embargo los obligamos a ellos a vivir en un sistema de propiedad colectiva como se conocía quizás en las granjas colectivas soviéticas. Tenemos que cambiar la actitud en materia de cuál es nuestra aproximación hacia los individuos, a nuestros compatriotas de origen mapuche. Son iguales que nosotros, debemos tratarlos igual que a nosotros. Vamos con Jaime. ¿Qué otras medidas de seguridad usted abordaría? A ver, yo creo que aquí se han experimentado hartas. Creo que el estado de excepción ha colaborado significativamente. Ustedes señalaban estadísticas un poco superiores a las que yo señalaba. Creo que es muy importante avanzar en la ayuda de orden social. Tenemos problemas graves en materia de agua potable, y más que social, de infraestructura, caminos, agua potable, es fundamental. Apoyo en el desarrollo de los predios de los pueblos originarios también. Apoyo en el desarrollo para ir desarrollando la agricultura con más fuerza y lo que ellos vayan determinando. Creo que ese apoyo económico-social también es fundamental para ir dando una solución integral a los problemas que enfrentan. No solamente es devolución de tierra o restitución de tierra, sino que también tiene que haber desarrollo, emprendimiento. La forma como debe hacerse eso, si es en comunidad o no es en comunidad, es algo que tienen que resolver los propios mapuches, a mi juicio, y no corresponde al resto resolverlo, sino que es algo que tiene que ser de acuerdo a su cultura y de acuerdo a sus capacidades. Inevitablemente es muy interesante porque nos ponemos a hablar de seguridad e inevitablemente ustedes empiezan a visitar otro tipo de cosas que tienen que ver con el reconocimiento de ciertos derechos, en este caso el derecho de propiedad, como mencionaba usted, pero todos esos otros ámbitos que no están directamente relacionados con las medidas de seguridad fueron abordados justamente por este informe de la Comisión de Paz y Entendimiento. En esta región hay, por supuesto, mucho interés en lo que ese informe planteó. Hay debate, según estuve reporteando, respecto de qué cosas les parecen bien y qué les parecen mal. Y por eso quisiera hacerles esa pregunta específicamente a ustedes. ¿Qué de lo que este informe, que tardó más de 2 años en el fondo, en diálogos con más de 5.000 personas, que propone 21 recomendaciones muy concretas en 5 ámbitos distintos, algunas que pasan por la reparación a las víctimas, por la justicia, por el reconocimiento del pueblo mapuche, etcétera? ¿Qué de ese informe a ustedes les parece que es importante implementar y empujarían dentro de un eventual gobierno? Y esta vez voy a partir de atrás hacia adelante y parto con usted, Jaime. Bueno, yo lo decía en mi introducción. Yo creo que es un paso significativo. Yo conozco a varios de los integrantes y lo decía recién. Yo creo que gente que tiene un compromiso con el país, que conoce profundamente la región y que le hacen una propuesta no solo a la región de la Araucanía o a la macrozona sur, sino que le hacen una propuesta al país. Y yo creo que es una propuesta, más allá de que esté muy bien intencionada, que es posible. Pero va a depender precisamente y especialmente de cómo se da la discusión. Porque este es el inicio y una discusión que tiene que darse en debates como estos. Ya hay posturas distintas, yo sé lo que han opinado Johannes, lo que ha opinado José Antonio, y muchas veces tienen una postura contraria, hay otros que están a favor, pero creo que es fundamental seguir insistiendo en el diálogo. Yo no creo en las soluciones autoritarias, o decir, mire, vamos a imponer la ley, y solamente con eso. Yo entiendo que
actos de terrorismo y reconozco que hay actos de terrorismo, pero creo que es muy importante ir con mucha fuerza, pero también con guante de seda para poder llegar a la paz. Hay que hacer un esfuerzo. Jaime, ¿pero una medida que a usted le parezca valiosa en específico? Además de las medidas económicas, sociales, de infraestructura, bueno, yo creo que seguir con el estado de excepción y generar los canales de diálogo permanentemente. Yo creo que eso es importante. Fundamentalmente, seguir en los canales de diálogo. Ya. Esa, por si acaso, en el informe no está como recomendación seguir en el estado de excepción. Son otro tipo de recomendaciones que tienen que ver con este otro ámbito que usted planteaba sobre el desarrollo de infraestructura. Bueno, está todo el ámbito del desarrollo económico y social, de infraestructura, de apoyo, que es lo que tenemos que hacer también. Pero creo que lo más complejo es el acuerdo, es lo político en el buen sentido de la palabra. ¿Vamos a lograr o no avanzar? ¿El Parlamento qué va a decir? ¿Qué va a decir la consulta indígena? Hay que dar pasos siguientes. Johannes, su turno. Yo creo que de las pocas cosas salvables del acuerdo es el reconocimiento de que el Estado ha fracasado voluntariamente en la protección de las víctimas de terrorismo, que ha violado los derechos humanos de nuestros conciudadanos al no entregarles la protección que tenía que entregarles. Y eso es un tema que es, yo creo, esencial. Porque durante demasiado tiempo escuchamos de demasiadas personas que aquí había violencia rural, siendo que la verdad es que lo que teníamos eran, y voy a citar al presidente de la República, grupos armados con pretensión territorial. Y nunca se hizo cargo, tampoco este gobierno ni el anterior, se hicieron cargos de esta situación. La existencia de grupos armados con pretensión territorial cambia completamente la dimensión del conflicto. Y nunca nadie se hizo cargo de esto, tampoco en la política. Yo plantearía que ese es el elemento, o el gran elemento salvable del acuerdo. El reconocimiento a las víctimas, tanto mapuche como no mapuche, de lo que es un intento de lucha secesionista terrorista en nuestro país. En esa línea, el informe plantea específicamente la posibilidad de una ley de reparación a las víctimas, un órgano de reparación a las víctimas de la violencia y mecanismos concretos de reparación que incluso puede ser económica. ¿Qué opina usted respecto de esas tres medidas? Yo preferiría que se haga a través de tribunales. Y preferiría que se haga a través de tribunales porque no quiero que generemos más institucionalidad llena de políticos, amigotes, etcétera, que entonces terminan comiéndose la plata de las indemnizaciones y a la gente le llega huevo. Por lo tanto, ninguna de estas medidas. Esas medidas no. Tendría que ser, el reconocimiento tiene que tener consecuencias legales ante tribunales cuando las familias de las víctimas vayan a requerir una indemnización por la falta de servicio del Estado. Gracias. José Antonio, ¿cuál sería para usted? Usted fue muy crítico con el informe y se produjeron grandes quiebres incluso dentro de su mismo partido, pero habiendo leído el informe y las 21 propuestas, ¿él seleccionaría alguna para destacar? Sí, primero le daría las gracias a Sebastián Navellán, porque fue el único que se atrevió a decir que no, porque yo no creo que esto sea lo que la Araucanía necesita. Así que, Sebastián, gracias. No sé si está aquí, pero gracias. Después, las 21 medidas. Yo me las leí, estaba buscando cuál era la de la infraestructura, la número 19. Cuando se hizo la primera consulta, y el mejor trabajo que a mi juicio se hizo fue el año 99 por el presidente Frey, se hablaba de infraestructura, servicios, economía productiva, que era lo que la gente necesitaba. Aquí está en el punto 19. Yo habría esperado que estuviera en el punto número 1 y bien desarrollado. Lo que valoro es la reparación de las víctimas y que se pueda hacer algo al menos con el tema de las tierras. Sí, ¿qué ha pasado con las tierras que se le han entregado? Se queda el más fuerte con todas las hectáreas que le entregan a las distintas familias. Las familias que no tienen la fuerza del pseudo líder, ¿qué hacen? No tienen casa, no tienen agua, no tienen camino, les entregan 10 hectáreas en alguna parte, nunca más fueron. Y además si van, los violentan y los golpean. El que se supone que debiera defenderlos, porque por algo debiera ser el verdadero lonco, y no lo es. Varias medidas acá apuntan a algunos de los temas que usted está esbozando. Uno, en términos de que se ofrecerían nuevas alternativas para que las personas mapuche puedan tener distintos sistemas de propiedad o administración respecto de las tierras que se le asignan. También se plantea efectivamente la necesidad de desarrollar infraestructura y criterios para la repartición de, nuevos criterios para la repartición de tierra y evitar el exceso de necesidades de recursos concretos para poder financiar esto. ¿Ninguna de esas le parece? Yo primero le pediría a todos en la Araucanía que se lean esto, y se van a sorprender, porque hay cosas que no se informan y están acá. Aquí no se cierra, se abre.
Y dicen que van a haber 4.000 millones de dólares para seguir abriendo esto, que las personas se inscriban para vender hoy día y que después en 4 años más van a hacer un nuevo catastro. ¿Y esas personas durante los 4 años los van a dejar tranquilos? No. Entre esas alternativas yo las comparto. Sí, yo creo que es mejor entregarle a alguien una casa en la ciudad que 10 hectáreas en algún lugar donde no va a poder llegar, no tiene agua, no tiene casa. Porque es algo que las mismas personas plantearon. Pero hay 4 grupos. Y hasta donde tengo entendido, puede que me equivoque, alguien me podrá corregir, el primer grupo y el segundo grupo solo es tierras. Y el segundo grupo y el tercer grupo podrían aspirar a eso. Esos 3 y 4 no están ni constituidos. No están constituidos con RUT, están en la mente de alguien. Durante 20 años no se constituyeron. Y hoy día, oh sorpresa, 4.000 millones, oiga, vaya y constitúyase, porque algo le va a tocar. Es una vergüenza. Hoy el presidente ha hecho un anuncio a propósito de que estamos entrando en el solsticio de invierno, que es una fecha muy relevante para los pueblos originarios, y ha hecho el anuncio de que va a presentar al Congreso la necesidad de hablar sobre justamente una ley que reconozca a los pueblos originarios. ¿Cómo ustedes se relacionan con esa noticia, entendiendo también que aquí hay en el mismo informe está planteada la necesidad de reconocimiento cultural de los pueblos originarios que fue instalado por todos esos diálogos que ocurrieron en el marco del desarrollo de este informe? Entonces, ¿cómo se pueden ustedes relacionar con la necesidad de que efectivamente el Congreso Nacional reciba un proyecto para la reforma constitucional para el reconocimiento de pueblos indígenas? Voy a partir esta vez con usted de nuevo, Jaime. Perfecto. Mire, yo soy partidario del reconocimiento constitucional. Es una de las propuestas principales y primeras que hace el informe. Entiendo que el proyecto que está mandando el presidente el día de hoy es un proyecto de reconocimiento como pueblos originarios, no como nación, y creo que es un reconocimiento que permite, además de que venga de la recomendación que hace la Comisión de Paz y Entendimiento, comenzar a implementarlo. Creo que culturalmente es muy importante y creo que una aspiración además del pueblo mapuche de muchos años de siempre tener ese reconocimiento. Entonces creo que es el inicio de una nueva relación del Estado de Chile con el pueblo mapuche. Me parece correcto, me parece bien, lo voy a votar favorablemente, pero es interesante, es importante que también vayan dándose las otras medidas. O sea, este es un inicio. Yo soy partidario de ese reconocimiento y creo que está muy bien que el presidente mande el proyecto de ley. Johannes, ¿usted? Mira, el presidente está tratando de destruir Chile así como lo hizo en el primer proceso constitucional. Existe lo que se llama el principio de autodeterminación de los pueblos. Si el Estado de Chile reconoce la existencia de pueblos indígenas, automáticamente les reconoce también el derecho a la autodeterminación. Y eso significa el fin de la República Unitaria de Chile. Tenemos que entender la profundidad de lo que se está pretendiendo en esta materia, en materia de lo que es derecho internacional. Aquí se colocan las bases para lo que es la justificación de los movimientos separatistas que están actuando en la 9ª región. Nosotros nos hemos opuesto sistemáticamente y en todas las ocasiones a la generación de los derechos colectivos indígenas exactamente por esta razón, porque son un peligro existencial para Chile. Y existe una razón por la cual el señor García Linero, uno de los grandes políticos bolivianos, estuvo impulsando el primer proceso constitucional acá justo con estas ideas, porque a través de esto pretenden debilitar y destruir a nuestro país. Yo no lo voy a aprobar. La Comisión tuvo varias consultas internacionales de otros países que han avanzado en estas materias de reconocimiento de pueblos originarios y que no han dejado de ser una república unitaria. Disculpe, ¿cuáles serían eso? ¿Aparte de Nueva Zelanda? Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, perfecto. Y cuando ese tema efectivamente se vaya profundizando, ¿existan tensiones de separatismo? ¿Qué va a suceder entonces? El punto no es que usted lo vea de aquí a 3 meses más o a 5 meses más. Son las consecuencias que va a tener esto a 10 o 20 años plazo. Nosotros tenemos que pensar en las próximas generaciones también, no solamente en lo que sea una medida o una respuesta que sea popular en este momento. Pensémoslo dentro de lo que son los criterios y las categorías que hoy día rigen lo que es nuestro sistema internacional. Y si lo vemos desde esa perspectiva, lo que propone el presidente nos conduce a eso, nos conduce al fraccionamiento, nos conduce también a algo que propone el acuerdo, que es la representación política, autónoma para estos pueblos. Nosotros no lo queremos.
un hombre, una mujer, un voto, una república, una democracia, una ley, un sistema judicial, para todos, Muchas por igual, gracias. igualdad ante la ley para todos. Tiempo. Eso es lo que proponemos. ¿Usted, José Antonio? Yo estoy esperando que termine este gobierno. ¿Ah? Estamos todos en eso. Y esperaría que el presidente no presente ningún proyecto de ley más. ¿Pero estaría a Que favor del rinda cuenta. reconocimiento? El presidente, este mismo presidente, el que estuvo con el señor Claypool, diciendo que quería que esa zona fuera una zona liberada. Es el mismo presidente que nombró una ministra que hablaba de Gualmapu. Por lo Lo tanto, tuvieron, ¿no que estaría de acuerdo? lo tuvieron que corregir de Argentina. Es el mismo presidente que llevó adelante una reforma constitucional que nos dividió y que la gente rechazó. Y nuestra posición era que tenía que quedar hasta ahí y el presidente entender el mensaje que le habían dado. Si fue jefe de campaña de un proceso refundacional durante 6 meses y fracasó. Entonces, sobre lo que haga o no haga el presidente, nosotros estamos esperando que termine nomás. Y después, diálogo siempre y cuando haya paz primero, orden, ley, justicia. Mientras no haya paz y no haya orden, no vamos a avanzar en otros temas. Por lo tanto, ¿no está de acuerdo con el reconocimiento de No, los estoy pueblos diciendo que originarios? mientras no haya paz, no vamos a avanzar. Y nuestro gobierno tiene 2 pilares fundamentales, seguridad y crecimiento económico. Y a eso nos vamos a abocar. Excelente. Avancemos. Avancemos justamente hacia el tema que está planteando José Antonio. ¿Puedo contestar algo a José Antonio, cierto? ¿O no? ¿O Mira, cuál entre es la las reglas modalidad? del debate no estaban, pero ustedes van a tener 3 minutos al final para poder aludir a lo que Yo los feliz otros que me dijeron. conteste. Yo No, sé no, que no, usted está bien, está bien. Yo sigo las reglas, no se preocupe. Yo en general soy muy flexible, pero hoy día se me pide que siga las reglas. Yo sigo así las que reglas, no se preocupe. Vamos a avanzar. No sé, yo también. Avancemos Te hacia- di 2 minutos más, dame la gracia. Tú no Avancemos, administras el tiempo acá. avancemos hacia Te crecimiento haces el dueño y del debate, tú no desarrollo. administras el tiempo acá. Que ya lo esbozaba usted en su última locución, José Antonio. Esa es también una demanda muy antigua desde esta región. Se requiere mucho esfuerzo y trabajo para poder sacar de la pobreza a esta región, que es una pobreza muy, muy también arraigada, lamentablemente. Y por lo mismo, quisiéramos conocer cuáles podrían ser sus propuestas en esta materia de crecimiento y desarrollo, propuestas concretas, nos piden las personas. ¿Cuál sería una medida que usted tomaría si es que este fuera su siguiente gobierno? Recuperar la seguridad. No hay desarrollo económico, no hay progreso, no hay liberación de las personas que son pobres si no hay seguridad. Si es básico, es elemental. ¿Cómo va a progresar una persona en una comunidad si no tiene agua potable, si no tiene educación, si no tiene salud, si no tiene caminos? ¿Cómo va a progresar? Entonces, de nuevo, volvemos al origen del problema de la Araucanía. ¿Pero es solo eso? Es que de ahí parte todo lo que usted quiera. Si usted quiere turismo, bueno, de seguridad. Si usted quiere aumentar la producción agrícola, que cosechen sin carabineros y sin militares. ¿Por qué se tiene que hacer un plan de cosecha segura? Si usted quiere progresar, que se acaben los incendios provocados. Si usted quiere que los jóvenes tengan un futuro, déles educación de calidad. Eso va antes que decir, oiga, si yo pongo 4.000 millones acá, pongo 4.000 millones acá, vamos a salir adelante. No vamos a salir adelante porque las promesas ya se las ha llevado el viento todas. Tiempo. Johannes, ¿cuál sería su propuesta para impulsar el desarrollo y el crecimiento de esta región? Mire, concuerdo con José Antonio que la prioridad aquí para poder hacer cualquier cosa es la seguridad. Es, por supuesto, integrar a lo que es el marco del derecho de propiedad privado, también esos cientos de miles de hectáreas que hoy día son granjas colectivas, donde tenemos encerrados como un Jurassic Park para europeos, ¿no? a nuestros compatriotas de origen mapuche, sin duda. Pero también tenemos que hacernos cargo de la carga tributaria, que no solamente en la Araucanía, sino que en todo Chile está bloqueando el crecimiento económico. Las contribuciones, los impuestos a la renta, la eliminación del FUT. Tenemos una tremenda tarea por delante para transformar a Chile de nuevo en un país competitivo, un país que no esté arrastrándose con 2,4% de crecimiento tendencial, sino que pase al 4 o al 5%, cuanto menos. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar desesperadamente para pagar los desafíos
y las transferencias que estamos prometiendo aquí hacia el futuro. Nosotros tenemos que hacernos cargo de que la Araucanía sufre sus problemas particulares, pero también los generales de todo el país en materia económica. Johannes, ¿tendría usted una medida específica en materia de carga tributaria para la Araucanía, considerando la situación de rezago que tiene la región? Mire, yo no soy partidario de los beneficios tributarios por región o por zona específica. Yo soy partidario de que todo Chile, yo soy nacional libertario, yo soy partidario de que todo Chile sea una zona franca, ¿de acuerdo? En ese sentido es lo que creemos que es lo mejor para nuestro país. Mientras menos impuestos, terminamos con una economía más grande y vamos a terminar, oh milagro, con una mayor recaudación fiscal incluso. Eso es lo que estamos proponiendo. Ahora, para empezar, empecemos por quitarle a la gente de los hombros el miedo de perder su propiedad, que es, por ejemplo, el tema de las contribuciones. Vamos bajando el impuesto a las empresas, vamos bajando el impuesto a los combustibles y a las energías. Transformemos nuestro país de nuevo en un país que sea competitivo y que sea capaz entonces de ofrecerle a inversionistas nacionales y extranjeros un lugar que, bueno, donde hacerse ricos y hacernos ricos todos. Eso ¿Cómo es lo que va a queremos. financiar las policías si no cobra impuestos? No, si yo cobro impuestos, si el problema no es cobrar impuestos. El tema es que usted no puede malgastar los impuestos de manera ilimitada. Nosotros hoy día, si nosotros no hubiésemos hecho ninguna reforma tributaria el año 2014, estaríamos solamente de la mano del crecimiento económico que se perdió, recaudando exactamente lo mismo que hoy día, pero tendríamos un crecimiento tendencial del 4,5. Estamos fuera del tiempo. Y habríamos tenido, bueno, ahí tenemos, gracias Bachelet por favor concedido, ¿no? Eso Jaime, es. avancemos con usted y sus propuestas para crecimiento y desarrollo de la Araucanía. Mire, en primer lugar, no puedo dejar pasar a propósito del fracaso constitucional que yo perdí con el 38%, que hubo un segundo intento que estuvo dominado fundamentalmente por el Partido Republicano y que también perdieron. Y yo creo que nos equivocamos nosotros y se equivocaron ustedes, José Antonio. Y que el país nos da una señal. El país quiere entendimiento. El país no quiere discursos de odio. El país quiere buscar un encuentro entre los distintos sectores. El país quiere que los empresarios funcionen. El país quiere que el Estado también haga lo suyo cuando hay situaciones de abuso. Yo creo que la señal es muy clara. Yo también perdí. Y lo digo. Y uno tiene que entender y recoger eso. Entonces, creo que ahora, a propósito, para entrar al fondo de su pregunta, yo sí soy regionalista. Y yo creo que ayudaría a solucionar parte importante de los problemas si aquellas actividades económicas que tienen una clara identidad regional, como la forestería aquí, por ejemplo, parte de sus impuestos, no agregarle más impuestos, parte de sus impuestos queden en la región. Queden en la región precisamente para el desarrollo de la región, para caminos, para industria, en fin, pero queden acá y se vayan decidiendo acá las cosas y no 800 kilómetros. O sea, redistribuir esa recaudación hacia acá, la región y dirigirla. justamente para lo que la región vaya determinando democráticamente. Para eso hay un consejo regional, hay un gobernador elegido, hay autoridades, hay alcaldes, hay concejales. Muchas gracias. Acaba de poner un tema que usted parece que nos hubiéramos coordinado antes del debate nosotros, que es el tema de los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales elegidos directamente son recientes. Ustedes saben que en el pasado eran designados los intendentes por el presidente. De alguna forma eso pone en tensión varias cosas que ustedes han planteado. Los gobiernos regionales, además, en el último tiempo han estado muy en tela de juicio a propósito de la administración de sus recursos por los impactos que han tenido los distintos casos de corrupción que se han descubierto. Sin embargo, también es cierto que las personas desde las regiones piden cierta capacidad de decidir hacia dónde van su propio destino, ¿no? Que no esté todo centralizado. ¿Cómo se relacionan ustedes con los gobiernos regionales? ¿Qué les parece? ¿Cómo funcionan? ¿Qué reformarían en ese sentido? ¿Y qué posibilidades ven que desde ahí se empuje el desarrollo regional, como planteaba recién Jaime? Y voy a partir con usted, porque es el único que no ha empezado, Jaime. Así que vamos a ir cambiando los turnos. No, ningún problema y le agradezco mucho la pregunta. Yo creo que es fundamental eliminar los delegados presidenciales regionales. Yo creo que las regiones tienen que tener mayores niveles de atribuciones, solamente mantener a nivel central con el presidente de la República el poder de fuego y las relaciones internacionales. Pero el fomento, el MOP, la vivienda, en fin, y otra serie de aspectos fundamentales para la organización de cualquier región deben quedar en manos de los gobiernos regionales. Para eso hay que fortalecerlos, para eso hay que entregarle atribuciones y para eso hay que darle fuerza y también responsabilidad. No se trata solo de entregar atribuciones, recursos, responsabilidad. Para eso que es, creo yo, lo más importante y contingente hoy día a propósito del caso Convenios, que en esta misma región hay una situación bastante compleja, ¿cierto?
Y como yo soy partidario de la presunción de inocencia, no me voy a referir a nadie. Pero han habido problemas en todas las regiones y en todos los colores políticos. Por eso que soy partidario de que haya control efectivo de la Contraloría General de la República en la unidad de control y gestión de cada gobierno regional y de cada municipio. Gracias. De tal forma, y termino la idea, que sea un control previo de la Contraloría, un control cruzado, lo vengo planteando hace 4 años. Muchas gracias. La Contraloría adentro del municipio, haciendo control ex ante, adentro del gobierno regional, haciendo control ex ante, y no después. Clarísimo. José Antonio, le toca a usted. El año 2017, en este mismo escenario, se hablaba del tema de los cores electos. Y yo les dije, ¿a alguien le cambió la vida por haber elegido los cores directamente y que no lo hicieran los concejales? Y nadie me dijo que le haya cambiado la vida. Yo les digo, les cambió la vida con la elección de los gobernadores de manera directa y democrática. Yo le preguntaría a los de La Serena, donde destituyeron a la intendenta, le preguntaría a los de Santiago si están felices con el señor Rego, les preguntaría a los de Concepción si están felices habiendo financiado Lencería, y así suma y sigue. Y ojalá que lleguemos pronto a Magallanes, y ojalá que lleguemos pronto al Paraíso para desnudar lo mal que lo han hecho algunos gobernadores. Eso no quiere decir que sea contrario a que existan gobernadores electos democráticamente, pero hagamos una evaluación. Aquí, en el año 2021, que no se hizo por pandemia, estuve en Concepción y fue el único de los candidatos presidenciales que dije yo no iba a eliminar a los delegados presidenciales, mientras no se evaluara cómo se comportaban los gobernadores. Y hoy día reitero lo mismo. Mantendría los delegados presidenciales y evaluaría de manera estricta a los gobernadores. Su turno, Johannes. En primer lugar, yo no soy partidario de la federalización de este país. No creo que sea una buena idea multiplicar la cantidad de gobiernos que tenemos. Es decir, ya tenemos un gobierno central que no funciona bien. Tener un gobierno por cada región que va a funcionar probablemente igual de mal, con los problemas de coordinación que eso implica y para poder levantar también capital para grandes proyectos, sabemos que no es una buena idea. Chile tiene 20 millones de habitantes, eso es un estado de los Estados Unidos. A nadie se le ocurre federalizar cada uno de los estados de los Estados Unidos. Es un problema de dimensiones. Y efectivamente las gobernaciones en este momento no están dando el ancho. Yo creo que nosotros deberíamos volver al sistema anterior. Más desconcentración administrativa es lo que necesitamos, menos descentralización política, que lo único que hace es generar más estructuras llenas de políticos. Nosotros necesitamos mejor administración. Eso es lo que necesitamos. Y esa administración solamente la podemos entregar si tenemos también una verticalidad del mando que permita el control dentro de esas administraciones, bueno, y la sanción a quienes no hacen la pega como corresponde. Muchas gracias. Nos queda poquito tiempo de este momento de intercambio de preguntas, pero algo que nos pidió muy específicamente la organización es que habláramos concretamente sobre la necesidad de nueva infraestructura regional. Ustedes también lo plantean como un camino tanto para la seguridad como para habilitar el desarrollo. ¿Qué medida de infraestructura crítica tomarían en esta región que ustedes creen que le puede cambiar la imagen a la Araucanía? Y parto con usted, José Antonio. Primero, iluminaría la región entera, porque si queremos avanzar en descentralización, bueno, todas las personas tienen que tener acceso a algo que hoy día es fundamental, acceso a un internet razonable. Hoy día usted va entre Coyipulli y Angol y se le corta el teléfono 4 veces. Si le pasa algo, encomiéndese. Después, infraestructura caminera. Claro, porque tenemos la 5 Sur que atraviesa todo, algunas vías laterales que están en buenas condiciones, algunas que se están reparando, pero la cantidad de caminos rurales que aquí existen y que no tienen ninguna mejoría es impresionante. Agua potable rural. Lo que le decía, 50.000 familias que reciben agua en camiones de aljibe, eso es inaceptable. Buena educación. Y que cuando se construye un puente, como el tren que está ahí, que no se demore 10 años. Okay. Si la gente quiere cruzar el río, no, o sea, está bien que sea bonito, que sea espectacular, pero que cumpla el fin, que es cruzar el río rápido y de manera eficiente. Muchas gracias. Bueno, Johannes. Gracias a Dios existen los privados y existe Starlink. O sea, por lo menos ahí podemos conectarnos desde cualquier parte de la región y no tenemos que esperar que el Estado haga algo. Y no necesitamos tampoco pedir una consulta indígena para estar conectados. Yo creo que las consultas indígenas tienen que desaparecer de nuestro escenario legal y tenemos que facilitar con mucho lo que es la eliminación de regulaciones para poder avanzar en la construcción de infraestructura, como por ejemplo la de la doble vía entre Temuco entre Freire y Villarrica, o una serie de embalses que están proyectados ya desde 1958 y que no se han construido. O sea, mire, si proyectos para mejorar la agricultura, proyectos para mejorar la conectividad hay,
Lo que pasa es que nos quedamos enganchados en periodos presidenciales de 4 años. Como los proyectos son de 8 o 10, entonces, bueno, a los señores políticos no les interesa tanto, pues más allá de su reelección. Tenemos que empezar a pensar y a proyectar de manera de más mediano y largo plazo. Y si hacemos eso, aunque sea en una administración, vamos a poder entregarle a ustedes en 8 años más lo que necesitan. Jaime, su proyecto de infraestructura crítica. Mire, lo más importante es que las decisiones se tomen acá. Esa demora tiene que ver con parte del centralismo que ahoga y asfixia a las regiones. Hacen más metros, miles de millones de dólares de personas en línea metro, y acá tenemos los problemas de infraestructura que los tres conocemos, digamos, que son gravísimos. Camino, obras de riego, APR, etc. Yo soy partidario, obviamente, de que las regiones tengan más recursos y que decidan y tomen sus caminos para ello mucho más rápido. Para eso es fundamental, sí, tener una estrategia de desarrollo regional bien conversada con la ciudadanía, con los expertos, un plan de ordenamiento territorial para que funcione de verdad y se sepa, taxonomía verde, de tal manera que los empresarios sepan dónde se puede, dónde no se puede, y una infraestructura habilitante para que el sector privado pueda trabajar. Una especie de hub y creando las condiciones, energía, agua potable, las condiciones sociales también necesarias para eso. Ojalá una universidad adicional, etc. Estamos en el tiempo. Oiga, los invito esta vez a hacer una respuesta más cortita porque nos alargamos un poco en todo. Respecto de cuál sería la propuesta que ustedes harían para una mayor cohesión social en la Araucanía. Hoy día Alejandra Mustakis hablaba de la relevancia de la cohesión. Todos los panelistas destacaron el avance en la entrega del informe de la comisión. La cohesión social es algo que le importa a la región. ¿Qué harían ustedes en su gobierno? Cortito, por favor, para que eso se profundizara. ¿Qué haría usted para promover la cohesión social en esta región? En primer lugar, fomentar el patriotismo de nuevo en los colegios, la educación cívica, para que entendamos por qué el destino, nuestro destino, es un destino común. Que al final, si a Chile le va mal, nos va a todos mal. Que si a nuestro vecino le va mal, en algún momento nos va a ir a nosotros mal. Que efectivamente nos necesitamos los unos a los otros dentro de lo que es un cuerpo social. Y que vamos a compartir entonces el éxito o fracaso de este país que llamamos Chile. La cohesión social se da cuando usted ve la bandera chilena y todo el mundo se levanta a cantar el himno, porque eso nos genera conexión, nos genera identificación. ¿Y saben dónde se ve eso también? Cuando alguien grita la palabra con H en París y otro tipo le responde, porque sabemos quiénes somos, porque somos de lo mismo, somos del mismo pueblo, y tenemos que recordárselo también a nuestros hijos en los colegios. Es ahí, y también en nuestra prensa, y también en nuestras universidades, donde tenemos que ir repitiendo y recordando que somos uno, un país, un pueblo, una nación. Jaime. Yo creo que hay que partir por predicar más la paz, más que los discursos de odio. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante en eso y el sector político tiene en eso un rol muy importante para avanzar hacia un lado o para avanzar hacia otro. Creo que a veces nos vamos distanciando en el país y es responsabilidad de los actores políticos esa distancia, esa división, como pasó en los procesos constituyentes, en 2 procesos, el primero y el segundo. Lo que hay que hacer es buscar los puntos de encuentro. No basta decretarlo. No basta decir vamos a cantar el himno nacional, que por cierto lo canto con mucho orgullo. No basta usar una bandera, no es suficiente. Hay que generar las condiciones de diálogo de aquellos con los que tenemos distancia y distancia histórica en esta región, particularmente por problemas desde el origen, o por lo menos desde hace más de un siglo detrás. Y no hemos sido capaces, ninguno en los últimos, 40, 50, 100 años, si ustedes quieren, de buscar ese punto de encuentro. Yo creo que ahí tenemos una responsabilidad muy importante los actores políticos. Yo, por lo menos, promuevo el diálogo y la paz. Tiempo. Su turno, José Antonio. ¿Dónde uno logra con la cohesión? Primero, en la educación. Y aquí no hay calidad de educación. Se prometió que se iba a mejorar la calidad de la enseñanza. No se cumplió. Se ha prometido que se iba a respetar la ley. No se respeta la ley. Entonces, claro, ¿dónde me encuentro con otro? En un lugar común, una plaza. ¿Qué son nuestras plazas hoy día? Campo abierto para las organizaciones criminales. ¿Qué es hoy día una comunidad mapuche? Es un lugar donde algunos corren riesgo, algunos los han asesinado.
porque hay un mal líder. Por lo tanto, para la cohesión, seguridad. No, educación. Educación. Primero educación, después seguridad. Y que los que están a cargo hagan la pega. Si hoy día hablan de más organismos públicos, de más cargos, y nadie hace la pega. Si van a hacer otro aparato administrativo para controlar lo que no funciona, los que están que hagan la pega. Muchas gracias. Ya, cerramos la parte de las preguntas. Por supuesto, nos quedan muchos temas. Qué bueno que aludió al tema de educación. Tienen ahora ustedes en este tercer espacio la posibilidad de hablar de las cosas que no alcanzaron a decir, aludir a lo que alguno de los otros candidatos planteó y hacer en concreto una oferta para esta región que tanto necesita escucharla. Así que esta vez partimos con Jaime Mulet para ir cerrando 3 minutos en el podio. ¿Puede ser en el podio ya? O sea, sí, la verdad es que es en el podio. Perdón. Sobre todo las anotaciones. Bueno. Muchas gracias. Yo creo que en el transcurso del debate, con la postura de cada uno de nosotros, hemos ido dando señales de lo que podemos proponer. Y yo creo que eso es lo relevante. En primer lugar, yo como presidente de la República, si es que llego a hacerlo, y espero que así sea algún día, podamos profundizar la regionalización. Es fundamental que las decisiones se vayan tomando a nivel local, a nivel regional. Yo creo profundamente en eso. Creo que nos equivocamos menos en las regiones que desde el Estado central. Creo que además es más democrático, creo que las decisiones son mejores. Creo que además, si aquellas actividades económicas que tienen una clara identidad local, que hoy día la Constitución lo permite, parte de sus tributos queden acá, se permite con eso también generar que no sea gratis decir no a todo. Muchas veces llegan proyectos muy interesantes, me ha pasado en el norte, de donde yo soy. Y llega un proyecto, pero como es gratis decir que no, es no, es no, es no, porque no queda nada muchas veces, ni siquiera trabajo, porque los trabajadores ahora se desplazan con la conmutación laboral, van de una región a otra, entonces la región dice, mejor que no este proyecto. Si total no nos queda nada. ¿Para qué se instalar una fotovoltaica? Nos quitan el paisaje, dicen algunos. Y tiene su razón. Pero si somos capaces de decir, mire, tenemos un ordenamiento territorial claro, taxonomía verde, qué se puede, qué no se puede, dónde, y tenemos que ponernos de acuerdo en eso y avanzar en eso, vamos a poder ir generando condiciones diferentes. Porque voy a decir que no es gratis. Pero si parte de los recursos de los impuestos quedan, repito, no aumentar impuestos, no estoy en eso, sino que parte de los recursos quedan en la región y la gente entiende que el proyecto A o el proyecto B va a significar más recursos para su comuna o más recursos para su región, se genera, y lo he dicho muchas veces a empresarios, a las organizaciones, pero el centralismo político también es económico. Y yo agradezco, de verdad, que sea, no sé, la 20ª o más de 20 ediciones que hacen acá, porque hacen un encuentro de empresarios, comunidad, sector político, y que permite obviamente hablar no solo de la región metropolitana, no solo en Santiago, que normalmente ocurre así, por eso que tenía muchas ganas de venir, y de estar, y de escuchar, y de también dar mi opinión, porque creo que es muy importante hacerlo. Entonces creo que lo principal es eso, creo que es lo principal. Ahora yo voy a insistir en que son ustedes, amigos y amigas de esta región, empresarios, autoridades políticas, los que tienen que resolver cómo vamos a seguir con la Comisión de Paz y Entendimiento. Veo mis dos colegas acá, candidatos, hoy día tienen una postura contraria. Es legítimo tener una postura contraria, sin duda, pero acá es donde se va a tener que resolver los pasos siguientes fundamentalmente, con la consulta indígena y todo lo que haya que hacer, la señal que nos den los colegas parlamentarios, ¿cierto?, a propósito de los proyectos de ley que tienen que venir. Yo veo hoy día una luz de esperanza y creo que desde las regiones, con más poder, con más fuerza, se puede hacer un Araucanía y un Chile mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Su turno, Eugenio. Su turno. Me tocó casi siempre primero. ¿O no? Al mal rey se le conoce por sus caminos. Como usted no puede salir de noche, cuando nuestras mujeres tienen que temer que los pasos que escuchan detrás de ellas son los de un criminal, de un asaltante, cuando uno no puede vivir en su propia casa sin el temor de que alguien venga en una turba o en un grupo o a atacarla o a incendiarla, como pasó en el Molino Grolmus. Cuando
cuando uno no tiene la seguridad de volver vivo después de haber salido de su casa y cuando tiene que responder a autoridades que no son aquellas de la República, sino que aquellas de las mafias, porque tenemos más de 1 millón de chilenos que hoy día viven en zonas controladas por mafias. Bueno, entonces, cuando sucede eso, no podemos hablar de que estamos en un país libre que respeta los derechos de sus ciudadanos. Por sobre todas las cosas, la obligación del Estado es entregar seguridad a sus ciudadanos, es asegurar el imperio de la ley, porque la ley es lo único que está entre nosotros y la barbarie. Es la ley lo que impide que el más fuerte se imponga sus términos. Es la ley la que impide que el violador, que el delincuente, que el asesino pueda vivir libremente sus bajezas. Nosotros, antes que todo, tenemos que ponernos de acuerdo en todo el sistema político, en reinstaurar el imperio de la ley en todo el territorio nacional. Eso incluye también la frontera. Nosotros establecemos y decidimos quién entra y quién sale. Y de Chile tienen que salir muchos que no deben estar. Y de nuestras calles tienen que salir todos aquellos que han delinquido. Y nuestra tarea es hacer o crear las condiciones para que eso sea posible. Una vez que hayamos terminado con eso, podemos discutir incluso sobre otras materias, podemos discutir sobre el sistema previsional, podemos discutir sobre si queremos más o menos impuestos, podemos discutir sobre 1000 cosas, pero en una materia tenemos que estar todos unidos. Y es que la delincuencia tiene que ser aplastada bajo la bota de la ley, porque es una amenaza que enfrentamos todos en común. Y los necesitamos a todos, porque no es solamente una tarea del Estado, es también una tarea de la gente, el apoyar. Necesitamos a todos para poder ser exitosos en esta empresa, que es una empresa de la cual depende si este país, donde ustedes van a votar en un par de meses más, sigue siendo el Estado de Chile o va a pasar a ser un Estado fallido o un Estado controlado por el narco. Así de grave es la situación. Así es que, damas y caballeros, ¿qué es lo que ofrecemos nosotros en primer lugar? Restablecer el imperio de la ley a cualquier coste. Porque el fracaso en esa materia significa que vamos a perder nuestro país y vamos a quedar sometidos a la ley del más fuerte. No lo Muchas gracias. Muchas gracias. Le toca el turno al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast. Sus 3 minutos. Nosotros lo que hemos planteado a la ciudadanía es un gobierno de excepción. Un gobierno de excepción que tiene 2 pilares principales, la seguridad y el crecimiento. Cada uno de los planes los hemos ido presentando lunes a lunes con nuestros parlamentarios, con nuestros cores, nuestros concejales, nuestros alcaldes. Plan escudo fronterizo, plan implacable, plan reinicia, plan cero lista de espera, y los hemos ido detallando. Ya llevamos cerca de 10 planes, así que los invito a ver las propuestas que hemos presentado. En crecimiento planteamos con una pelota en la Cámara Chilena de la Construcción lo que vamos a hacer. Vamos a destrabar la pelota para que las personas puedan desarrollarse, para que esos proyectos que hablaba Jaime, eólicos, fotovoltaicos, se puedan desarrollar. Aquí en Coyipulli, ¿qué pasó hace unos años atrás? Mataron a un chileno, a un trabajador agrícola, que no tiene nada que ver. Lo mataron, porque no querían que se instalara esa planta eólico ahí en Coyipulli. Bueno, vamos a destrabar la pelota en temas de seguridad, en temas de permisología, vamos a llevar el Estado, ese Estado moderno, digital, que no existe hoy día, lo vamos a llevar a las personas. Y como les dije, nuestra propuesta es simple, pero profunda. En Chile no va a mandar más el miedo, va a mandar la ley. Y lo que les ofrecemos es carácter y decisión para recuperar la libertad en nuestra patria querida. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Como pudieron ver, los candidatos presidenciales expusieron sus propuestas y dejaron en claro sus posturas políticas, marcando diferencias que sin duda darán que hablar en los próximos días. Pero la gran incógnita sigue ahí. ¿Qué le pasó a José Antonio Kast? ¿Fue simplemente un mal día
o estamos ante una estrategia política calculada? Esa es una pregunta que queda abierta y que seguramente seguirá generando debate. Lo cierto es que cada vez falta menos para las elecciones primarias y el panorama político comienza a definirse con mayor claridad. Gracias, como siempre, por acompañarnos hasta el final. Su preferencia nos motiva a seguir analizando el acontecer político con seriedad y cercanía. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.